Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están escuchando. Estoy con Franco Alonso y esto es El Mundo al Desnudo, un podcast sobre investigaciones, un podcast que busca revelar cosas que están ocultas, un podcast que busca contarte lo que los demás no saben. ¿Cómo estás, Franco? Estoy muy, muy bien. Es así como vos dijiste, el mundo al desnudo. Hoy vamos a tener un tema bastante debate, investigación, una gran investigación que estuvimos haciendo esta semana para hablar un poco sobre lo que está pasando en el mundo y desnudarlo un poco el tema de la romantización de la cuarentena, por así decirlo, y el tema de la depresión, ¿no? Así es, así es. Estas cosas van de la mano, ¿no? La cuarentena, la depresión. En Exacto. este programa vamos a ver un poco de números, vamos a ver testimonios, tenemos mucho material, la verdad. De verdad que sí, tenemos muchísimo material. Quédate con nosotros porque tenemos un montón. ¿Empezamos? Empecemos. Aumenta la depresión y la ansiedad por aislamiento social según un estudio. Esta es la primera nota que estuvimos investigando y bueno, fuimos recabando varias encuestas, varios estudios, varios análisis y todos coinciden en lo mismo, que la depresión, la ansiedad y la tristeza aumentó con el confinamiento y no solo acá en Argentina, sino en todo el mundo. Esto es muy obvio porque uno al estar encerrado tanto tiempo se vuelve, por así decirlo, loco, ¿no? Sí, tal cual. A ver, vamos a ver una cosa. Los trastornos mentales existen, ¿no? Los trastornos mentales, si bien son invisibles, la gente no las puede ver. No puede ver, por ejemplo, como alguien que anda en silla de ruedas, uno dice, este señor sí tiene un problema. Bueno, ¿cuánta gente nos cruzamos día a día, quizás amigos, compañeros, familia también, que tienen trastornos mentales, pero uno no los ve, no los sabe identificar desde afuera, ¿no? Entonces, ciertamente existen y cada vez son más los casos, incluso la misma cuarentena, el encierro, el estar confinado en una habitación entre cuatro paredes, el no ver la luz, el no poder hablar cara a cara con tus amigos, puede generarte trastornos mentales. Y también los estudios dicen, que ahora los vamos a leer bien, que los grupos más afectados son de dos polos totalmente diferentes. Los chicos más jóvenes, primeramente adolescentes, chicos de 18 a 25 años, y los más ancianos, ¿no? Gente que pasa los 60 años. Estos son los dos grupos que tienden a sufrir más de trastornos mentales y también han aumentado más los casos en estos grupos, ¿no? A través de la cuarentena y el confinamiento. Ya recordemos que vamos ya 3 meses encerrados. Sí, parece que se va a anunciar que vamos a estar unos 17 días más encerrados. Y me quería detener el tema de los adolescentes. Tengamos en cuenta que la adolescencia ya por sí es una etapa dura y muchos de ellos tienden a sufrir depresión que muchas veces no la cuentan o no, en la sociedad en sí no les da mucha pelota, por así decirlo, y es muy triste. Y con esto lo vino a empeorar literalmente. Es muy triste y especialmente los adolescentes que necesitan como sociabilizar, están en su mejor etapa para eso, porque después de grandes, si vos no sociabilizás, no sos competitivo, por ejemplo, en el trabajo o en la vida social. Entonces es muy triste que esté pasando esto. Sí, el aspecto social, como vos decís, es importantísimo. Y claro, cuando uno ya quizás es más grande, uno que tiene 30 años, 40, ya sociabilizó y por ahí no es una necesidad primera, ¿no? Pero en los jóvenes sí que se necesita también porque convengamos que los adolescentes, la etapa de la adolescencia es muy importante y pasan muchas cosas en la cabeza, ¿no? Nadie pasa una adolescencia con mucha estabilidad, ¿no? Siempre hay cuestiones, el mismo es biológico, ¿no? La adolescencia es un periodo donde en la cabeza suceden muchas cosas. Y acá, por ejemplo, el estudio dice, este es un estudio que se realizó con becarios del Instituto de Psicología Básica Aplicada y Tecnología, el IPSIBAT. Eh, es un centro de investigación en Buenos Aires y elaboraron un proyecto de investigación basado en una encuesta virtual que ya suma más de 25.000 respuestas. En base a estas respuestas, bueno, los expertos han concluido un montón de cuestiones. Y acá hay un textual que dice,
Lo que notamos es un crecimiento en la depresión en toda la muestra, algo que veíamos como una tendencia leve al comienzo y que en la última medición se ha vuelto más acentuado. Sin embargo, este crecimiento es más marcado entre jóvenes entre 18 y 25 años. No, es terrible. Estas personas muestran signos de ansiedad o depresión clínica. Este estudio fue realizado por el gobierno de Estados Unidos y expone problemas en la sociedad que causa el nuevo coronavirus y las medidas de confinamiento. O sea, imagínate que es un tercio de toda la población. Es mucho, o sea, de la población estadounidense. Es muchísimo. Sí, la verdad que es una locura los números y acá hay algo interesante que nos viene a dar este trabajo de archivo que hicimos y es que se Ujú. hicieron estudios en Argentina, en Estados Unidos, tenemos estudios de Valencia, en España, En la España, sí. universidad, tenemos estudios de Hubei, una ciudad en China, y todos estos estudios son realizados de diversas formas, ¿no? Con sus Sí, cuestiones, con sus patrones sociales, pero todos dan los mismos resultados. Y es que los números han ido en aumento estos últimos tiempos, más que nada gracias al confinamiento, ¿no? O en consecuencia del confinamiento y de estar encerrados. Y también lo que nos revelan todos estos estudios es que los grupos afectados son siempre los mismos, los más jóvenes y la gente de la tercera edad. sí, que son los grupos más, bueno, obviamente la población de riesgo con el COVID, pero también la población de riesgo con el tema de suicidarse, de tener ansiedad, de depresión, también es muy triste. Y obviamente los más débiles que son la gente más chica, o sea, de entre 10 y 20 años, que también sufre mucho. Tal cual, tal cual. Y mira, yo voy a leer ahora una parte del estudio, un fragmento, que dice, con el correr de los meses se observó un patrón común en los distintos países, un incremento de los casos o de los síntomas asociados al trastorno de ansiedad y de depresión, ya que la falta de actividad de espacios recreativos o de distracciones llevan a que algunas personas desarrollen síntomas más. Y acá hay un textual que es muy interesante que dice, es muy común que aumente el estrés y la ansiedad en estos tiempos porque las incertidumbres, los vaivenes, los cambios bruscos de medidas toman por sorpresa a las personas. Y acá introduce un concepto que es clave, ¿no? Y lamentablemente eh, hace más severos estos trastornos y es la incertidumbre, que uno no sabe en qué Tal momento va cual, a terminar el confinamiento, uno no sabe qué va a pasar con el virus. sí. Bueno, acá decía que antes, por ejemplo, antes de la pandemia del coronavirus, una gente que estaba triste o que estaba ansiosa decía, me voy a dar una vuelta y vengo para no quedarse encerrado y obviamente mucho peor. Ahora, lamentablemente eso no se puede. Si no tenés la excusa de ir a comprar, no se puede. Es muy triste. Uno Sí, la siente que verdad no que es sí, dueño de su propia vida. Y es muy fuerte esta frase, lo que dice. tal cual, tal cual. Sí, porque, bueno, esta gente necesita de alguna forma respirar, ¿no? Simbólicamente y, a ver, hay lugares donde la cuarentena es más severa que en otros. Argentina es uno de los países que viene en cuarentena hace más tiempo y por lo tanto sería lógico decir que es uno de los países que más va a sufrir de trastornos mentales en este año. Tal cual. Bueno, una cosa que recomiendan los psicólogos es que cuando los chicos tienen, porque obviamente los chicos hacen escuela online, que en vez de dar tanta materia didáctica y todo, que hablen entre ellos. Porque a veces los chicos son o hijos únicos o son hermanos con mucha diferencia de edad y no tienen a alguien para sociabilizar. ¿Por qué? Porque la escuela es un lugar de sociabilización. La verdad que es muy triste. Em, y bueno, vamos a tener que seguir así lamentablemente por un tiempo, pero especialmente hoy nos vamos a enfocar, como decíamos, en la depresión en la adolescencia, que muchas veces no se ve. También tenemos entrevistas de chicas que sufrieron depresión y casi intentos de suicidio y una entrevista con una psicóloga que nos cuenta mucho más detalladamente qué es la depresión. Ahí está, Bueno, acá podemos rescatar un concepto clave, ¿no? Ya tenemos la incertidumbre, tenemos el confinamiento, también podemos porque, a ver, uno puede no sufrir de trastornos mentales, pero uno, como no sufre ahora, puede sufrirlo más adelante en situaciones de estrés. Vivimos en sociedades muy bajo mucha presión, ya desde jóvenes. Esto también influye muchísimo, ¿no?
también cuando uno llega a tener una edad más grande, empieza a sentirse como excluido de la sociedad, empieza a creer que al estar jubilado y no tener un trabajo, porque esta es una sociedad que depende mucho del trabajo y hay mucha presión sobre esto. Entonces, los chicos que están por ingresar al mundo laboral están estresados y la gente que ya salió del mundo laboral, que se jubila, también está estresada porque se sienten inservibles, porque se sienten inútiles, y ahí es cuando la mente empieza a entrar en este juego, ¿no? De estrés, de no tener que hacer, y bueno, sumados a factores exteriores como es el virus, como es la pandemia, como es el encierro, todo es un círculo vicioso que termina Detonar una como bomba. consecuencia, ¿no? Claro, Sí, es que tal cual. realmente esto vino para las personas que ya estaban pasándola mal, pero por lo menos tenían un refugio con sus amigos o con su familia. Esto directamente detonó todo porque al estar encerrado estás solo con tu mente y a veces en la depresión la mente es tu peor enemigo, como dicen los psicólogos y los expertos. Entonces es mucho peor. Hay gente que se está muy sola, especialmente como decís, los jubilados o los más chicos. Por ejemplo, los más chicos tienen la presión social del colegio, que cuando terminan quinto año ya tienen que salir a hacer una vida y que no saben ni pagar impuestos ni saber trabajar porque encima piden mucha gente con experiencia. Y eso también es les da ataques de ansiedad o depresión o estar tirados en la cama. De verdad que es muy triste y la sociedad eso no lo ve. Lo toma como que ya de por sí es así y como digamos, lo romantiza. Entonces es muy, muy triste lo que está pasando. Bueno, vos estabas hablando sobre las encuestas en Hubei, en China, y que dice 1 de cada 5 menores de 14 años en las dos grandes ciudades de la provincia de Hubei presentan ya síntomas de sufrir ansiedad y depresión. Es terrible, ¿no? Porque es ya de muy joven, ¿no? Eh, 14 años, digamos, es la adolescencia temprana, recién están entrando y ya, bueno, entran de esta manera, ¿no? La verdad que es terrible. Y bueno, solo en China hubo más de 180 millones de estudiantes que fueron confinados en sus hogares tras el cierre de las escuelas. Es un número muy importante y solamente en China. Imagínate el número mundial. Nosotros que somos 45 millones y que no sé muy bien cuándo es la cantidad de niños, pero hay aproximadamente unos 15 millones de niños que están encerrados en sus casas. Imaginen los chicos de AMBA que todavía no pueden ver ni el sol de la luz a veces. Digamos que en Capital pueden tener un respiro los fines de semana, pero tampoco es vida. A los chicos son los que más lo sufren, como los chicos y la población de riesgo, obviamente. Tal cual, y bueno, por ejemplo, un punto importante es que en el AMBA, más que nada en Capital, en Cava, no hay espacios verdes, hay muy pocos, entonces pasa lo que pasó, digamos, ¿no? En Palermo, que es la única zona verde que hay, es el único parque grande, entonces toda la gente se concentra ahí y en un contexto de pandemia no es para No, obviamente. nada eficiente, ¿no? Estas medidas. La verdad que acá empieza a aparecer todos los problemas que tiene una ciudad, ¿no? Sí, sí, sí. Además, hay casi un 50% de la población de las personas que tuvieron síntomas de ansiedad y depresión durante la cuarentena. O sea, la mitad. Es muchísimo. Es muchísimo. Y hay que tener en cuenta, y los gobiernos tienen que tener en cuenta este número, porque a veces la cura es peor que la enfermedad en este caso. Tal cual, tal cual. A ver, entonces, ¿qué es lo que nos da este trabajo de archivo, ¿no? Estos números. Hay verdades, ¿no? Que son científicas de alguna forma. Estos son todos estudios que lo han hecho no solo en Argentina, lo han hecho también en Estados Unidos, en China, como ya antes había mencionado. Y claramente el confinamiento aumenta el caso tanto de trastornos como de síntomas, porque esto no es de un día para el otro, sino que se empieza a manifestar el trastorno de la depresión, por ejemplo, a través de síntomas y lentamente. Entonces está bueno, esto lo vamos a hablar más adelante con la psicóloga, saber cuáles son estos síntomas y nosotros les vamos a preguntar para que ella nos cuente. Sin embargo, podemos también establecer que, como dice acá el informe, 1 de cada 10 personas en Argentina sufre depresión. Esto fue un estudio realizado antes de todo esto del coronavirus y el confinamiento, entonces ya venía siendo una problemática en Argentina y en el mundo en general. 300 millones de personas conviven con la depresión, 300 millones es el número, trastorno que es la principal causa de discapacidad
según los datos de la Organización Mundial. Y acá ellos sitúan el rango de edad de mayor riesgo entre 30 y 40 años. Entonces, bueno, podemos establecer que esta es una problemática que venía atacando no solo a Argentina, sino al mundo y que se agrava con el confinamiento. Y no solo eso, sino que un 34,7 reportó una calidad de sueño bastante mala, y eso también tiene índices de comienzos de depresión, insomnio. El insomnio está muy arraigado con el tema de la depresión y la tristeza. Y ojo que es importante esto. Tal cual, tal cual. A ver, eh, es importante aclarar que no hay que subestimar nuestra salud mental. Tal cual. Eh, Según la OMS, la salud no es solo ausencia de enfermedad. La salud conlleva una integridad en el cual la mente, el cuerpo y lo social, todos juegan un rol fundamental para la salud y el bienestar de la persona. A veces creemos que por no estar enfermos somos sanos, pero quizás tenemos la psiquis destruida, ¿no? Tal cual. Entonces en esto, el dormir bien, el comer bien y el socializar es muy importante y no lo estamos diciendo nosotros, lo está diciendo la Organización Mundial de la Salud. Bueno, para entrar en esto, vamos con la entrevista a la psicóloga, ¿te parece? Dale, dale.